Reencarnación. Las vidas pasadas de Alma. Por Jaime Antonio Marizán. Narración: Jaime Antonio Marizán. Introducción. Esta es la historia de las vidas pasadas de una persona a quien llamaremos Alma, aunque es alguien real que vive en el mundo como uno de nosotros. Alma es una persona muy especial. Tiene grandes capacidades psíquicas y puede penetrar en sus vidas pasadas muy fácilmente a través de la relajación profunda, utilizando un método específico de regresión. Alma llegó hasta mí con grandes problemas para poder controlar sus formidables capacidades mentales e iniciamos una terapia cognitiva que nos permitió alcanzar muy buenos resultados. Sin embargo, de forma natural, espontánea, Alma comenzó a regresar con increíble facilidad a sus vidas anteriores y relataba hechos de una forma tan vívida que nos llamó poderosamente la atención. En el pasado, tuvimos múltiples experiencias a través de regresiones con otras personas, aunque nunca habíamos encontrado a alguien con tal lucidez y capacidad mental. Las existencias de Alma están muy conectadas y se convierten en una saga con todas las características para ser utilizadas con fines didácticos sobre el tema de la reencarnación. Aunque se han obviado, por razones entendibles, algunos momentos muy íntimos y personales de Alma en los relatos, hemos escogido aquellas existencias que muestran un orden lógico a fin de utilizarlas para ilustrar este apasionante tema. Los relatos sobre las vidas pasadas de Alma fueron analizados fehacientemente por un equipo de expertos y ella misma fue sometida a diferentes controles para determinar lo más cercanamente posible la veracidad de sus relatos, llegando todos a la conclusión de que cuando los realiza, está completamente convencida de que sus experiencias son reales. Alma no es una persona común, es alguien muy singular. En todas sus existencias ha tenido un acompañante, una especie de guía espiritual, quien le ha guiado aún en sus más sufridos momentos. Alma es un ser humano maravilloso, único. Más adelante sabrás el porqué de esta afirmación. Capítulo 1. Antes de nacer. Había una vez una persona que no tenía cuerpo. Se encontraba en una dimensión superior. A ella le llamaremos Alma, y se encontraba feliz, habitando en un lugar que en la tierra llaman cielo. En ese lugar se encontraba teniendo unas cortas vacaciones. Allí era feliz, no tenía que preocuparse por comer, trabajar, no tenía obligaciones. El tiempo lo empleaba en instruirse, en realizar actividades que producían felicidad, como cantar, bailar, observar hermosas imágenes y aprender nuevos conocimientos. Sin embargo, un día, sin estarlo esperando, las vacaciones terminaron. Alma fue llamada a un salón y allí se reunió con un gran sabio, quien le informó que debía regresar a la tierra, pues su misión no había concluido. Le dijo que ya sus vacaciones habían terminado y que el camino debía continuar. Alma realizó un suspiro profundo y pensó: regresar de nuevo a estar presa en un cuerpo, volver a la lucha de las emociones, de las necesidades, de la ilusión. El sabio, leyendo sus pensamientos, le dijo: no te preocupes, has avanzado mucho, quizás ahora puedes alcanzar tu realización. Esta será una magnífica existencia. Pondremos en tus manos los conocimientos necesarios para que alcances tus metas. Entrarás en contacto con personas que podrán apoyarte en tu objetivo. El brillo regresó a los ojos de Alma, contrariada por la idea de perder aquel lugar
en el cual era tan feliz. No obstante, esa promesa del sabio le puso a pensar que quizás esta vez todo marcharía mejor. El sabio le preguntó, ¿qué quisieras hacer en esta nueva oportunidad? Ante esta pregunta, Alma dudó por unos instantes y luego preguntó, «Tú me conoces mejor que nadie. Por favor, dime, ¿cuál sería la mejor tarea a la que pudiera dedicarme?» El sabio le dijo, «Querida Alma, esa es una decisión muy tuya. En ocasiones anteriores has dedicado gran parte de tu tiempo de vida a alcanzar grandes logros humanos. Incluso tus nombres aparecen en muchos libros de historia. Sin embargo, ha llegado la hora de que alcances la meta máxima y dejes de perseguir esos logros temporales». Alma le contestó, «En ocasiones anteriores he trabajado para obtener grandes logros que han exaltado a una personalidad que ya no existe. Es como si todo se hubiera perdido. Dediqué mi vida a lograrlos. Morí muy joven por todo ese esfuerzo. Todo fue para una personalidad que ya no está. Ahora quisiera que mis logros no fueran para mí, que otros pudieran disfrutar de lo que hacen mis manos y todo mi ser. Quiero que la acción inegoísta sea mi misión». El sabio le dijo, «Grande es lo que aspiras a realizar. Para lograrlo tendrás muchos obstáculos y el principal está en tu mente, porque ya tienes el hábito de luchar para ti. Ahora deberás desechar el egoísmo y procurar un bien mayor, más extenso, más significativo». «Por favor», dijo Alma, «envíame a un lugar en el cual pueda ayudar a una gran cantidad de personas, pero que mi nombre quede oculto, que esta vez la fama no me persiga». El sabio le contestó, «Te enviaré a un lugar en el cual podrás ayudar a miles. La fama te perseguirá doquiera vayas, porque eres un alma héroe y por lo tanto siempre realizarás grandes hazañas que sorprenderán al mundo, aunque esta vez tendrás que encontrar la forma de que ese renombre no te toque, permanecer humilde ante la alabanza y los triunfos, desecharlos como algo que no es tuyo y no tiene valor real». «¿Cómo podré hacer esto? Si la fama me persigue, podría sucumbir. Te dije que esta vez te enviaría conocimientos y personas que podrán indicarte el camino a seguir. Escucha la voz de tu corazón, ella te guiará siempre. Además, en esta existencia entrarás en contacto con tu guía espiritual, un ser extraordinario que guiará correctamente tus pasos». Con estas últimas palabras, el sabio despidió a Alma, quien a partir de ese momento perdió toda noción de sí misma, de su conversación con el sabio, de sus vacaciones, incluso de quién era. Alma, una vez más, se convirtió en un bebé recién nacido, llorando con una energía que sorprendía a los que atendían a su madre. Aquí estaba otra vez, con una nueva misión, con una gran esperanza. Capítulo 2. Alma en Egipto. Alma ha nacido esta vez en Egipto. Es un varón, y sus padres son muy devotos del dios Ra. Constantemente escucha oraciones y observa cómo se realizan ofrendas a este dios. Como un acontecimiento destinado, enfrente de su casa vive el sacerdote que el faraón ha designado para realizar las ofrendas en el templo del dios Ra, en Heliópolis. En Egipto había muchos templos, y en todos ellos se realizaban ofrendas. Sus ceremonias eran muy parecidas a las de los templos de la India, en los cuales un pundit realiza ofrendas de coco, frutas, incienso, tulsi y otros ofrecimientos a las deidades. Las ceremonias en Egipto y las que se realizan hoy día en India son muy similares. 2 veces al día, el sacerdote salía de su casa para ir al templo, y como eran vecinos, al niño le llamaba muchísimo la atención el porte de aquel señor, tanto que un día le dijo: «Señor,
Cuando crezca, quiero hacer lo mismo que usted hace. Al gran sacerdote le sorprendió la aspiración de aquel chiquillo. Se quedó mirándolo fijamente durante un largo rato y luego le dijo: «Lo serás», y siguió su camino. Todo cambió a partir de ese momento. Al día siguiente, unos funcionarios del gran faraón tocaron a la puerta de la casa de Alma y hablaron con sus padres. Le habían ido a comunicar que el mismo faraón había elegido al niño para que recibiera una instrucción especial que lo pudiera convertir en sacerdote del templo. Los padres estuvieron muy contentos, aunque Alma lo estuvo más. Cuando lo supo, el niño salió corriendo a la casa de enfrente y abalanzándose en las piernas del sacerdote le dijo: «Gracias, gracias». El sacerdote miró a sus padres, que habían salido a la puerta, y les solicitó permiso para hablar con el niño. Le dijo: «Sí, sugerí al faraón que te protegiera y te ofreciera una educación especial. En Egipto tenemos muchos sacerdotes, pero pocos hacen honor a ese nombre. Quiero que tú seas especial, que tú llegues a tener un contacto cercano con Dios». Al pequeño le brillaron los ojos y dijo con voz emocionada: «Un contacto cercano con Dios», y se quedó pensativo. A partir de ese momento, el niño pasaba la semana recibiendo educación especial. Los fines de semana regresaba a su casa y también compartía con el gran sacerdote, quien le tomó un cariño como si fuera su propio hijo. Sin embargo, algo pasaba también por la mente de aquel joven. Él veía cómo sus amigos se divertían, mientras él tenía que estudiar y practicar procedimientos ritualísticos. Aunque le apasionaba lo que estaba realizando, su mente se distraía en muchas ocasiones pensando cómo sería una vida sin tantas responsabilidades, con mucho dinero y diversiones. Cuando Alma cumplió 25 años, el sacerdote comenzó a enfermar y en algunas ocasiones no podía cumplir con sus deberes, los cuales exigían que estuviera 2 veces al día en el templo de Ra. Entonces el gran sacerdote pensó que quizás Alma podría ser su futuro sustituto. Solicitó una audiencia con el faraón, ya que, aunque sus funcionarios elegían a los sacerdotes de la mayoría de los templos, el templo de Ra era especial y sólo el faraón podía designar a quien sería su sacerdote. Llegó el día y Alma, transformado en un elegante joven, traspasó el umbral de la gran sala en donde se encontraba el faraón. Con un gran respeto y veneración, ambos visitantes esperaron hasta que el monarca les solicitara hablar. «Dime, viejo amigo, ¿qué deseas?», dijo el faraón. «Divino señor, he querido venir a presentarte a este joven, el cual está bajo tu custodia, para en un futuro tener el privilegio de servirte como asistente en uno de los templos. Es importante hacer notar que en Egipto solo había un gran sacerdote, el faraón. Sin embargo, como habían tantos templos, se designaban sacerdotes encargados de realizar las ofrendas diarias». «Oh, muy bien. ¿Y cuál es la razón? Te conozco y siempre tienes una razón detrás de tus aparentes actuaciones». «Mi señor, pronto dejaré este cuerpo y será necesario que designes mi sustituto. Quise venir a presentarte a este joven. Un gran corazón y grandes virtudes adornan su alma». «Muy bien. Joven, ¿podrías esperar afuera un momento mientras converso con mi amigo?» Alma salió del recinto realizando una gran reverencia al faraón, quien levantándose de su asiento dijo al sacerdote: «¿Por qué crees que él podría ser el indicado?»
porque tiene algo que es muy difícil de encontrar en estos últimos días. ¿Qué tiene?, preguntó el monarca. Un contacto cercano con Dios. El faraón se quedó en silencio unos momentos y luego dijo: De hoy en adelante, el joven estará bajo tu cuidado. Le enseñarás todo lo que sabes y será tu sustituto. Los días pasaron y llegó el momento en que el sacerdote, presa de una mortal enfermedad, se encontraba en su lecho de muerte. Alma no se desprendía de su lado ni por un segundo. Lo alimentaba y lo cuidaba como si fuera su propio hijo. Una mañana de primavera, cuando el sol del amanecer llamaba a todos a la actividad, el sacerdote llamó a Alma a su lado y le dijo: Ya me voy. ¿Te sientes preparado? Sí, señor, estoy preparado. ¿Por qué estás tan seguro? Mi señor, porque tengo un contacto cercano con Dios. Y en ese momento, el sacerdote expiró. Alma heredó la responsabilidad y los privilegios del sacerdote en el templo de Ra. Llegó a ser muy querido por el faraón, quien frecuentemente le llamaba y tenían conversaciones acerca de los dioses y el conocimiento en general. Un día, Alma se trasladó a la ciudad de Leontópolis, en donde tenía algunos amigos. Durante la travesía por un lugar inhóspito y desolado, del carruaje, que iba a gran velocidad, se desprendió una de las ruedas y, perdiendo todo control, comenzó a dar vueltas, terminando destrozado. Como resultado de los golpes, el conductor murió instantáneamente, pero Alma quedó durante varios minutos con su cuerpo destrozado, aunque consciente. En esos largos minutos, su existencia entera pasó por su mente como en un flash, y supo que se acercaba el momento de su partida. Sin embargo, moribundo, y tratando de buscar un alivio al dolor terrible que sufría, se soslayó en los pensamientos relacionados con sus amigos y su incapacidad para disfrutar como ellos. Pensó por un momento cómo habría sido su vida si hubiera seguido el mismo rumbo que ellos, muchos de los cuales tenían mucho dinero y vivían entre lujos, amores y fiestas. Lamentablemente, la muerte sorprendió al sacerdote ensimismado con estos pensamientos, lo cual iba a marcar su existencia futura. Capítulo 3. ¿Cómo morir? Cruzando por un túnel angosto, Alma se desplaza lejos de su cuerpo. Al final del túnel observa una luz radiante, casi enceguecedora. Al llegar, la luz poco a poco se hace más soportable y aparece entonces su protector, el antiguo sacerdote de Ra. Lamentable muerte, pero tu tiempo había terminado. Era preciso seguir adelante. Todo fue tan rápido, señor. No pude prepararme. ¿Qué pasó? El dolor era tan intenso. Tengo mis dudas sobre la forma en que moriste. Tenías tantos pensamientos confusos. Además, para escapar al dolor, te refugiaste en ideas placenteras, en vez de buscar refugio en Ra. ¿Cómo morir, Señor? ¿Cuál es la mejor forma de morir? El Bhagavad Gita es uno de los pocos libros que contiene un detalle preciso sobre cómo morir. Indica de forma precisa qué hacer en el momento de la muerte. Ven, conoce las enseñanzas de Krishna a Arjuna sobre el proceso de la muerte. El sabio llevó a Alma a una gran biblioteca. Una señora muy amable se acercó y ellos le solicitaron el Bhagavad Gita. Ella, gratamente sorprendida, dijo: «Oh, el Gita». Pasados unos momentos,
Se acercó con un gran libro, en cuya tapa se podía observar a Krishna conduciendo un carruaje, cuyo ocupante era Arjuna. El sabio tomó el libro y buscó rápidamente los pasajes que trataban sobre cómo morir. Aquí es, lee. Alma entonces comenzó a leer lo siguiente: quien me recuerde en el momento de morir, vendrá sin duda a mí. Su conciencia se fundirá con mi conciencia cósmica. Esta es una ley universal, Arjuna. La suma total de tus pensamientos y sentimientos a lo largo de todo tu lapso de vida se condensa en el estado mental que tienes al abandonar tu cuerpo. En el instante de la muerte, cada cual asume una particular configuración mental. Lo que haya ocupado tu atención en tu vida será, ineludiblemente, tu conciencia al morir. Y a ese reino de conciencia irás. Tiempo después, esa misma estructura mental volverá a manifestarse en el mundo. A esto se lo llama el próximo nacimiento. ¿Qué debes hacer entonces? Prepárate a lo largo de tu vida para el momento de morir, aunque debes saber que ese momento no es futuro, sino este mismo momento. Cualquiera puede ser tu último momento, así que considera a cada uno el último. Sobre lo que pienses en ese instante, se edificará lo que tengas en tu próximo nacimiento. Vive, Arjuna, en un estado de constante conciencia espiritual. Hazlo todo por Dios. Piensa en la divinidad a cada minuto, como el músico callejero que con arte singular toca a la vez la guitarra y la flauta a ella adherida. Tú debes cumplir con tus deberes terrenales y al mismo tiempo ser consciente de la deidad en todo momento. Cumple con tu deber, lucha, pero hazlo con tu mente y corazón puestos en mí, la divinidad. Así vendrás con certeza a mí. La mente que ha adquirido práctica no deambula en busca de ninguna otra cosa. Gracias a la práctica constante, la vida se convierte en una meditación sempiterna sobre lo divino. No importa entonces lo que uno haga, quedará embebido de inclinaciones divinas. Este es un hábito de la mente. Educa la tuya en este hábito. Así se encuentra a Dios y se llega a Él. Lo divino lo conoce todo. Es la inteligencia que sustenta el funcionamiento del cosmos íntegro. El soberano que diseña la estructura y las operaciones del universo. Es más sutil que lo sutil, pese a lo cual lo apuntala todo. Es inconcebible, incomprensible, resplandece incólume, cual un sol en las tinieblas de la ignorancia por encima de la ilusión. Lo divino es la causa primera. Antes de la divinidad no había nada. En el momento de morir, recuerda de este modo lo divino. Nunca se insistirá demasiado en la importancia de esto. Cuando llegue el momento de partir de tu cuerpo, aquieta por completo tu mente y lleva toda tu fuerza vital al centro de tu conciencia espiritual, entre las cejas. Así alcanzarás la divinidad. En el momento de morir, hay que cerrar las puertas de los sentidos, situar la mente en el templo del corazón espiritual, dirigir toda la energía de la fuerza vital al centro de la conciencia, entre las cejas, y repetir la sílaba Om, que me representa a mí, Brahman, la deidad suprema. No solo el sonido del Om es benéfico, sino lo que sucede dentro. La vocalización de este sonido ayuda a concentrar los pensamientos unívocamente en el uno, en Dios.
Al estar ensimismado en la repetición de esta sílaba, que es en esencia el nombre de lo divino, te concentras en lo divino y así alcanzas el objetivo supremo. Así como el río se vierte en el mar, tu conciencia individual, el Atma, fluye hacia la conciencia cósmica, Brahman. Este es el verdadero sentido de mis enseñanzas, Arjuna. La forma más sencilla de fundirse conmigo es recordarme constante e inexorablemente en todo momento de la vida. De esta manera estarás preparado en todo instante para el fin. El próximo nacimiento depende de la forma en que acontece la muerte. Lo que importa no es depositar las esperanzas en un buen nacimiento futuro, sino empeñarse en lograr una buena muerte. Este mundo es transitorio y está lleno de padecimientos. Las grandes almas que han perfeccionado su vida y venido a mí ya no están sometidas al renacimiento para otro lapso de vida. Evita el nacimiento y evitarás la muerte. Compungido, Alma le dijo al sabio: creo que no morí adecuadamente. El accidente me arrebató mi concentración. Querida Alma, cuando uno lee estas enseñanzas, se da cuenta de la gran importancia que tiene el momento de la muerte, ya sea para obtener la fusión con Dios o para un buen nacimiento futuro. Krishna enseña acerca de morir con el nombre de Dios en los labios, la repetición del Om, aunque bien podría ser otro nombre divino, al cual tengamos fe y devoción por nuestra cultura y educación, como el dios Ra. Lo importante siempre será la recordación de Dios en ese momento crucial. No morí de esa forma. ¿Qué vendrá ahora? Pronto regresarás a la tierra de nuevo. Estaré contigo siempre. No te preocupes. Al final, todo saldrá bien, aunque siempre tendremos que superar obstáculos y existencias poco afortunadas. Capítulo 4. Una maga sin escrúpulos. Alma nace de nuevo, ahora con cuerpo femenino. En el mismo Egipto, eran los tiempos en los cuales los judíos trabajaban en los monumentos, y Ramsés II era el faraón. Nació en la familia de unos comerciantes de telas, y desde niña sintió una gran predilección por los negocios, el dinero, con una ambición fuera de lo común para una niña de 10 años. Aunque algo más tenía esta joven. Había nacido con extraños dones que su familia se esforzaba en ocultar. La niña podía predecir con facilidad el futuro de las personas, tenía constantes premoniciones y en ocasiones caía en una especie de trance, durante el cual se veía a sí misma como un gran sacerdote. Sus padres, personas dedicadas al comercio, nos explicaban cómo aquella jovencita de 10 años había predicho con exactitud la muerte de su abuela, o cómo podía indicar con gran precisión el momento en que unos amigos los visitarían. Entonces, la vida de la niña se desarrollaba entre un ir y venir desde el mundo de los negocios, el cual le apasionaba, y sus constantes visiones, para ella misma inexplicables. A medida que crecía y se convertía en un adolescente, se iba encargando de los negocios de sus padres. Era muy hábil tratando con las personas, y su padre estaba muy orgulloso de ella. No obstante, conjuntamente con su habilidad para los negocios, también la joven había descubierto que podía manejar las fuerzas de la naturaleza, influir poderosamente en la vida de las personas e inducirlas a comportarse de una determinada manera.
Ella jugaba frecuentemente con estas facultades y cuando se lo proponía, podía hacer que una persona comprara cualquier objeto en la tienda, aunque no lo necesitara. Su padre se dio cuenta de esto cuando comenzó a ingresar más dinero de lo normal, observando también a una persona comprando telas como si fuera un autómata. Como su padre era una buena persona y le gustaba trabajar honestamente, le prohibió a Alma realizar este tipo de actos, los cuales consideró diabólicos porque se violaba la voluntad de las personas. Alma, por su parte, se divertía con ello. Además, su ambición por el dinero era más poderosa que sus principios morales. Alma había traído las facultades que tenía cuando era un sacerdote del templo de Ra. Sin embargo, sus últimos pensamientos estaban marcando la presente existencia de una forma muy peligrosa, ya que le estaban induciendo a violentar los principios espirituales que había jurado defender cuando era el sacerdote de Ra. La ambición de poder y dinero de Alma era muy grande. Se dio cuenta de que sus padres eran un obstáculo para obtener lo que quería y por lo tanto tomó la decisión de marcharse a otra ciudad en la cual iniciar una nueva vida. En Leontópolis. La fuerza del destino es algo misterioso, ya que Alma tomó la decisión de irse a vivir a Leontópolis, también conocida como la ciudad de los leones, la misma ciudad a la cual se dirigía cuando murió víctima del accidente en el carruaje. Su padre, al partir, le dio suficiente dinero para que pudiera sostenerse por varios meses, y le dijo que si por alguna razón decidía cambiar de opinión, ellos la recibirían siempre con mucho amor. A su padre le preocupaba mucho que Alma utilizara sus poderes para malos propósitos, ya que había visto lo que podía hacer con las personas en su tienda. Ciertamente, sus sospechas eran reales. Cuando llegó a Leontópolis, Alma comenzó a visitar los lugares en los cuales se reunían las personas más ricas de la ciudad y comenzó a entablar amistad con ellas. Ella era más inteligente que todos ellos y tenía unos propósitos muy bien definidos. Entonces, cuando alguien tenía algún problema que no podía resolver, ella entraba al escenario para ofrecer su intervención secreta pero efectiva. Uno de sus primeros clientes fue un rico mercader, quien había enviudado y ahora se había enamorado de la esposa de un magnate de las bebidas. Un día, borracho, el mercader le confesó a Alma este deseo secreto que tenía y le dijo que daría cualquier cosa por casarse con esa mujer. Al ver esta oportunidad, Alma le dijo: ¿cuánto estás dispuesto a pagar por esta mujer? El mercader le dijo: una fortuna, si es preciso. Entonces, aprovechando la oportunidad, Alma le dijo: tengo poderes ocultos que van más allá de tu imaginación. Dame tu casa y un cofre con oro y la mujer será tuya. El mercader la miró con ojos de extrañeza, pero sintió que le estaba hablando de algo muy real y le dijo: hecho. No, dijo Alma, ahora estás borracho. Iré a tu casa mañana, y si cuando estés sobrio hacemos el trato, entonces sabré que tu proposición es correcta. Mañana te espero, respondió el mercader. Al mediodía, Alma llegó a la casa del mercader. Él ya le estaba esperando y le confirmó la aceptación del trato, la casa y un cofre de oro a cambio del amor de la mujer. Cerrado el trato, Alma le dijo: comenzarán a ocurrir una serie de eventos. No te preocupes. Al final, ella caerá en tus brazos. Ten en cuenta que mi poder es grande. Si me fallas, luego que obtengas a la mujer, podría dejarte indispuesto de por vida.
tenlo muy pendiente. El mercader asintió, sintiendo que aquello era más serio de lo que pensaba, aunque en el fondo no creía que Alma pudiera hacer lo que había prometido. Efectivamente, los sucesos se desencadenaron rápidamente. El vendedor de bebidas fue muerto por un ladrón que entró a su casa en la noche. Los acreedores del comerciante le cayeron encima a todos sus negocios y su mujer quedó desamparada. Fue cuando Alma entró en acción y, fingiendo querer ayudarla, la indujo mentalmente a estar con el mercader, quien entonces pudo observar la efectividad del poder de Alma y cómo le había ayudado a obtener su propósito. Al ver todo esto, no quiso arriesgarse y entregó a Alma su casa y un cofre lleno de oro. Alma le advirtió diciéndole que jamás debía divulgar lo que había pasado, pero que si conocía de algún amigo rico que también necesitaba una ayuda y estaba dispuesto a pagar por ella, podía recomendarla, aunque nunca debía hablar de sus poderes. Y así fue como Alma, utilizando los poderes heredados en su existencia anterior, se convirtió en una mujer muy rica a costa de la destrucción de familias, fortunas y vidas, ya que, a causa de su ambición por el dinero, todos sus escrúpulos quedaron destruidos. Era amiga de políticos, ricos comerciantes y acaudalados mercaderes, a quienes cobraba una fortuna por arreglar sus problemas. Un día hubo una disputa entre dos políticos de la región. Ambos eran clientes de Alma. Para los dos había trabajado y utilizado sus poderes para forzar situaciones y lograr fama, poder y dinero. Ambos fueron por separado donde la maga a buscar su intervención para destruir a su oponente. Ella los puso a prueba para ver cuál de los dos estaba dispuesto a pagar más. Uno de ellos ganó, y cuando el otro se enteró que Alma lo había elegido, supo que estaría destruido prontamente. Entonces tomó una decisión terrible. Terminaría con la vida de la maga antes que ella terminara con la suya. La invitó a su casa y allí le sirvió una bebida envenenada. Cuando regresó a su casa, Alma sintió fuertes dolores. Intuyó que había sido envenenada con un veneno muy fuerte. No dio tiempo para llamar por ayuda. Entonces supo que su fin había llegado. En ese momento, el cuarto se iluminó con una luz que le impedía ver, pero poco a poco el resplandor fue disminuyendo en intensidad hasta que permitió ver la figura del gran sacerdote de Ra, aquel a quien había sustituido en su vida anterior. Su rostro le era conocido, pero no sabía quién era. El hombre la miró y le dijo: «Busca el contacto cercano con Dios, el contacto cercano con Dios, un contacto cercano con Dios». Y Alma, presa de grandes dolores, murió con esas frases en su mente. El contacto cercano con Dios. Capítulo 5. Con su maestro en el templo de la ley. Alma se encuentra de nuevo en el túnel de luz. Piensa que esta vez es más largo. Siente una pena profunda. Se siente vacía por dentro, como si le hubieran arrebatado algo muy valioso. Al final del túnel, vislumbra de nuevo la luz enceguecedora. Sus recuerdos se han perdido. Al llegar, cierra sus ojos y cuando los abre, se encuentra con una persona muy imponente. Su presencia es la de un padre, pero sus ojos, oh, sus ojos, reflejan una gran tristeza. «Por Dios, ¿qué has hecho? ¿Cómo pudiste convertirte en una persona tan perversa? Utilizaste el poder de Ra para fines egoístas y perversos,
Vislumbro en tu futuro grandes sufrimientos. Alma abandonó su cuerpo y seguidamente se encontró con su guía. Todavía no estaba plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo, aunque su gran poder de concentración la había sintonizado con una dimensión superior. Se sentía muy feliz allí. Su guía le tomó de la mano para llevarla a otro lugar, pero ella quería quedarse allí por siempre. Él le dijo: ya has estado en este lugar antes, por eso te sientes tan a gusto aquí. Pero tenemos que ir a resolver tus asuntos. Cometiste grandes errores en la existencia que acaba de terminar. Mucha gente sufrió. Vamos donde los jueces. Ellos sabrán qué hacer. Alma no se resistió. Sabía que estaba en buenas manos. Además, poco a poco, estaba pasando el sopor de la muerte y estaba llegando la lucidez. Llegaron a un gran monumento y avanzaron. Arribaron a un gran salón en donde se encontraban muchos jueces en un gran estrado. Muchas personas aguardaban para tener entrevistas. Alma intuyó que estaban en su misma condición. Habían dejado sus cuerpos recientemente. Cuando llegó el turno para Alma, un juez, sentado en un pequeño escritorio, le llamó. Alma se levantó y le pidió a su guía que le acompañara, pero él le dijo que en estos asuntos no podía intervenir por el momento. Tenía que afrontar esto sola. Cuando Alma se sentó ante el juez, él le hizo una pequeña reverencia y seguidamente se acercó un asistente con un gran libro, el cual colocó en el escritorio y procedió a revisarlo. Hojeó lentamente sus páginas y al terminar dijo: eres una gran alma, un ser destinado a realizar grandes contribuciones a la humanidad. Debido a un desvarío de tu mente en el momento de la muerte, cuando eras un gran sacerdote, quedaste prendida de los deseos y la ambición desmedida. El resultado fue una existencia terrible. Fuiste una bruja muy perversa. Alma, plenamente consciente de sus errores, le dijo: ¿qué castigos debo recibir para compensar todo el daño que produje? ¿Castigos? En tu caso no son necesarios los castigos. Lo que tienes que hacer es pagar a quien debes y restaurar lo que has destruido. ¿Cómo lo haré, señor?, preguntó Alma con un tono de interés. Para recomponer el daño que hiciste, necesitarías 3 existencias, porque los sufrimientos y pérdidas causadas fueron muy grandes. Adelante, pues, estoy dispuesta. Tus grandes méritos, acumulados en tus existencias anteriores, te permiten optar por unas cortas vacaciones en las dimensiones superiores. Si lo deseas, puedes permanecer un tiempo y luego comenzar tu penitencia. Alma, dubitativa, dijo: no sé qué sería lo mejor. Estoy confundida. En ese justo momento se acercó su guía espiritual. Saludó con mucho respeto al juez y él también le reciprocó el saludo diciendo: muy respetuosamente solicito que esta alma se quede conmigo en unas cortas vacaciones antes de regresar a cumplir su penitencia. Ella tiene una gran misión en el futuro y necesita fortalecer sus raíces espirituales para tener las fuerzas necesarias para afrontar lo que le espera. Y el juez simplemente dijo: así sea. Capítulo 6. Sanskaras y deseos. ¿Qué me ocurrió? ¿Cómo pude hacer todo esto? Existe un elemento, una fuerza invisible, aunque poderosa, que impulsa al ser humano a regresar continuamente a este mundo. Esa fuerza se llama deseo. El deseo es quien motiva principalmente las acciones en la existencia de las personas. Se desea dinero, una mejor casa, una pareja, salud y una gran cantidad de objetos y bienes para cuya consecución tendrá que invertirse gran cantidad de energía de vida.
A los deseos innatos en Oriente se les llama samskaras. Son los constituidos por las necesidades corporales, como comer, caminar, reproducirse, llorar, relacionarse socialmente, deseos de reconocimiento y otros. Durante una existencia, muchos deseos se cumplen, otros no. El deseo no cumplido genera rabia, ira, frustración, depresión y múltiples sentimientos negativos que producen infelicidad en el ser humano, aunque también generan una poderosa urgencia interior para su realización. Y cuando no se obtienen en una existencia, entonces se convierten en un fuerte motivo para regresar. Entonces fui presa de esos deseos y de mi concentración en ellos en el momento de la muerte. Así es. Por eso es tan importante saber cómo morir. Desde pequeños se nos enseña a desear, a soñar con la consecución de objetos materiales, fama, poder, relaciones. Se nos empuja a vivir una existencia llena de deseos. Deseos los hay por miles, por objetos, por personas, por ideales. Ellos se construyen en uno de los principales resortes en la vida de las personas, aunque también es la fuerza invisible que nos mantiene atados a la rueda de nacimientos y muerte. ¿Qué hacer entonces? ¿No desear? Las sagradas escrituras de los Vedas enseñan sobre 4 metas para el ser humano. La primera es el Dharma, la rectitud, el cumplimiento del deber. Por medio a esta meta, la persona vive en armonía con el universo, cumpliendo su deber. Esto es ocupar nuestro lugar en el mundo, lo que nos toca hacer en una existencia. En segundo lugar se encuentra Artha, o la riqueza. Es la consecución lógica y natural de los objetos materiales necesarios para la vida, la adquisición de riqueza legítima. En tercer lugar se encuentra Kama, el deseo. Consiste en desear aquellos elementos que son necesarios para vivir. Y en cuarto lugar se encuentra Moksha, o la liberación. Esta es la meta última en la cual descubrimos nuestra naturaleza espiritual y nos liberamos de la rueda de nacimientos y muerte. Los grandes iluminados enseñan que como se piensa que la primera y la última son difíciles de alcanzar sin desapego y sin la privación de los placeres sensuales, las personas no se animan tanto a practicarlas y solo invierten sus energías para alcanzar la riqueza a toda costa. Entonces señalan que una conducta inteligente sería clasificar las 4 metas como 2 pares inseparables. Dharma, que es el cumplimiento del deber, nuestro sitio en el mundo, la rectitud, con Artha, es decir, con la riqueza. Y Kama, el deseo, combinarlo con Moksha, la liberación. Es decir, obtener riqueza mediante la rectitud y utilizar la riqueza para la promoción de la rectitud, progresando en el camino espiritual hasta llegar al estado en el cual se tenga un único deseo, alcanzar la realización espiritual, la cual es la meta máxima de toda alma. Como habrás entendido, el afán desmedido y el deseo irracional son los elementos mentales que es necesario mantener bajo control, en caso de que alguien anhele algún día librarse de la rueda de nacimientos y muerte. Como enseñan los Vedas, puede tenerse un deseo legítimo de prosperidad, aunque caer en la ambición desmedida, tal como fue tu caso, resultaría en un grave error que estaría condenando a la persona no solo a la ansiedad, sino también a una consecuencia sin sentido en su vida futura. Capítulo 7. La reencarnación para quien busca la realización. ¿Qué me ocurrirá? ¿Acaso me he perdido para siempre? Debes saber
que quien se dedica de corazón en alguna de sus existencias al camino espiritual, es muy difícil que sucumba. Siempre tendrá una asistencia especial, la ayuda de un preceptor que cuidará sus pasos. Por eso estás conmigo, sin importar los crímenes que cometí. Tampoco puedo olvidar los cientos de orientaciones que diste, los servicios que ofreciste a miles de personas, tu ayuda a los necesitados, el aliento que diste a los desfallecidos, la curación espiritual que procuraste a los que dudaban y principalmente el servicio que amorosamente prestaste a la divinidad misma. Tengo mucha tribulación. Dudo que Dios pueda tener misericordia de mí luego de esta desdichada existencia. Vamos de nuevo a la biblioteca. Te mostraré lo que enseña Krishna sobre la reencarnación para quien busca la realización espiritual. Es interesante el destino que Krishna relata para estas personas, quienes siguen una trayectoria diferente de aquellos otros que se encuentran enredados en un ir y venir sin sentido. Juntos se dirigieron a la biblioteca, encontrando de nuevo a la amable señora, quien les dijo, «Oh, el Gita», y buscó el mismo libro. El sabio hojeó las páginas y señaló, «Aquí está, lee». Arjuna pregunta a Krishna, «¿Qué ocurre si uno muere en el intento, Krishna? ¿Qué le sucede al yogi, buscador de la realización espiritual, que todavía es imperfecto y que por más que tiene fe, no es capaz de dominar su mente y se aleja del camino, pierde de vista el objetivo y muere sin haber logrado lo que intentaba? Este yogi, este buscador, habrá fracasado en los dos mundos, este y el del más allá, como la nube que se disuelve en el cielo sin cumplir con su misión de dar la lluvia. Disipa esta negra nube de duda en mí, oh Krishna. Krishna le respondió, «No temas, amigo mío. El trabajo espiritual nunca es tiempo perdido. Quien realice bien este trabajo no tendrá un mal final en este mundo ni en ningún otro del más allá. Debes conocer, Arjuna, esta profunda verdad. Quien se empeña en realizarse nunca acaba mal. De acuerdo con la ley del karma, las almas reencarnan en medios adecuados a su logro espiritual. Las personas buenas, aun las que se han apartado del camino espiritual, cuando mueren, van al cielo de los bienhechores, moran allí algunos años y luego vuelven a nacer en un hogar puro y próspero. Unos pocos lo harán en el seno de una familia espiritualmente avanzada, pero tales nacimientos no se producen con facilidad. Cuando ello sucede, el medio positivo en que se encuentran saca a relucir su espiritualidad latente y los conduce rápidamente a la liberación. Quienes han nacido en una casa pura y próspera pueden al principio abrigar los deseos, solo relativamente dominados que tenían en sus cuerpos anteriores, pero tan pronto se acaban estos placeres, se ven arrastrados en forma irresistible hacia la espiritualidad, por la fuerza de los buenos hábitos que tuvieron en su vida previa. Aun aquellos que solo mostraron un débil interés por inquirir en cuestiones espirituales, progresan más que aquellos otros que no hacen sino seguir irreflexivamente los ritos y ceremonias de su sistema de creencias, deteniendo así su verdadero avance espiritual. Gracias a un constante empeño espiritual, ejercido a lo largo de muchas vidas, la persona queda purificada de todos sus deseos
y alcanza el objetivo último de ser uno con Dios. Ser un buscador espiritual significa emprender seriamente el camino, pero siempre estar al final de él. Uno es un yogi, un buscador en el proceso del devenir y debe persistir en sus sucesivos nacimientos hasta que esté en condiciones de fusionarse con la deidad suprema. El yogi, el buscador, que avanza hacia la divinidad, es reconocido como más evolucionado que el asceta que practica severas penitencias, más que el ilustrado que conoce las escrituras, más que los ritualistas que buscan obtener favores con sus ceremonias. Todos estos siguen envueltos hasta cierto punto en el deseo. Así pues, sé un yogi, un verdadero buscador, Arjuna. Debes saber que el verdadero yogi ha escogido para su vida un gran ideal. Aunque parezca inalcanzable, encaminarse a Dios, avanzar en forma continua y consciente hacia la divinidad. No le basta simplemente con conocer a Dios, sino que quiere conocerlo en el sentido más pleno de la palabra. Quiere ser uno con lo divino. Amado Señor, estas enseñanzas me han confortado un poco. Mi pena ha disminuido. Siento que tengo esperanzas. Cuéntame, ¿qué aprendiste de esta lectura? En primer lugar, aquellas almas que buscan la realización espiritual siempre tendrán un final feliz. En segundo lugar, quienes mueren intentando la realización espiritual o los que se esforzaron durante un tiempo y luego abandonaron, van en una especie de vacaciones al cielo de los bienhechores, aunque luego tendrán que regresar. Esto lo conozco bien, ya me ha ocurrido. En tercer lugar, estas almas encarnarán de nuevo en lugares y familias que les serán propicias para continuar el trabajo que habían emprendido. Krishna resalta que aunque inicialmente se identifiquen con el mundo material, tarde o temprano sentirán la necesidad de la búsqueda espiritual. Por último, Krishna exalta al yogi, al buscador sincero de la realización espiritual, quien es aquel que con pureza en su corazón, un anhelo sincero y con total ecuanimidad se encamina firmemente en la senda espiritual. Para este yogi, Krishna augura el éxito y lo considera con mayor elevación y contacto divino que otras personas que también realizan ejercicios espirituales. ¿Ya ves? Hay esperanzas. Capítulo 8. ¿Por qué regresamos? ¿Por qué regresa el alma continuamente a la tierra?, preguntó Alma al gran sabio. Es que fruto de la ignorancia en que se encuentra, se producen una serie de consecuencias que la atraen de nuevo a repetir experiencias o a vivir los resultados de sus acciones. Te lo explico con un ejemplo. Supongamos que una persona realiza un negocio en la ciudad de Heliópolis, donde tantos momentos hermosos vivimos. Allí entabla una relación comercial con una persona a la cual le vende un terreno y le pagará con 500 sacos de granos. Sin embargo, como se acostumbra en este tipo de transacciones, el comprador solo le paga un avance de 100 sacos. Por lo tanto, queda un restante por cobrar, y entre ambas partes acuerdan que los pagos serán de forma mensual, 50 sacos cada mes hasta completar los 500. Entonces, de forma ineludible, el vendedor estará en Heliópolis cada mes buscando sus 50 sacos de granos hasta que culmine el pago. Todo el proceso ocurrido podríamos resumirlo así: una acción, que es la venta del terreno, la espera de un resultado, es decir, el pago de los sacos de granos, un regreso,
a buscar esa recompensa. Ah, pero este no es el fin de la historia, sino que de tanto viajar a Heliópolis, el vendedor conoce a una persona que le atrae muchísimo y se enamora locamente de ella, entablando una relación en la cual se procesa la misma fórmula. Una acción, que es la relación amorosa, la espera de un resultado, besos, abrazos, caricias, reconocimiento, compartir y un regreso a buscar ese resultado. La historia continúa y en uno de los viajes, de forma accidental, el vendedor tiene un altercado con un comerciante por un malentendido, surgiendo una fuerte rivalidad que los lleva a la justicia y a una tremenda lucha en el terreno personal. Fruto de este enfrentamiento, el vendedor desea fuertemente todos los males del mundo a su rival, quiere que sufra y piensa en una venganza. De nuevo, el mismo proceso, una acción, el enfrentamiento, la espera de un resultado, el sufrimiento del rival y un regreso a buscar ese resultado. De la relación amorosa nace un niño. De verdad el vendedor adora a ese pequeñín. Quiere para él toda la felicidad del mundo, que tenga carruajes, que estudie y viaje por el mundo. Oh, de nuevo el mismo proceso. La acción, el chiquillo. La espera de un resultado, el bienestar del hijo y un regreso a buscarlo. Como observarás, estamos envueltos en una maraña, fruto de las consecuencias de nuestras acciones en vidas anteriores, lo cual forma algo que se conoce como sankalpas o impulsos que nos impelen a actuar de determinada manera. Los sankalpas son las tendencias naturales que tenemos a vivir en un determinado lugar, dedicarnos a alguna acción o profesión, vestirnos de alguna forma, comer determinados alimentos, unirnos a ciertos grupos o emprender una misión. Por esta razón existen sankalpas positivos y otros no tan positivos. Entonces, todo es muy simple, dijo Alma. Sí, ya sé. Has descubierto la forma de resolver el teorema. Me dirás, maestro, es muy simple. Lo único que tenemos que hacer es no esperar el resultado. De esa forma, no tendremos que regresar a buscarlo. Cierto, has descifrado el acertijo del ciclo de nacimientos y muerte. Eso es exactamente. Lo que nos motiva a regresar es el ansia por los resultados. En otras palabras, el deseo egoísta es el encargado de generar un impulso que se convierte en la causa principal para regresar a una matriz humana. Capítulo 9. Las tres existencias de Alma. Tal como había sido designado, Alma pasó un tiempo con su maestro en las dimensiones superiores. Ella había logrado grandes méritos en sus existencias anteriores, los cuales, pesados en una balanza, sobrepasaban por mucho sus errores. Además, su guía le había dado la bendición de poder morir con el nombre de Dios en sus labios, una gracia extraordinaria. Cuando llegó el tiempo de regresar de nuevo a la tierra, su guía le bendijo y le dijo que sin importar lo que ocurriera, constantemente estaría con ella y que siempre sentiría esa fuerza invisible que la protegía o la aliviaba en los momentos de grandes tribulaciones. Estas aseveraciones le permitían vislumbrar que vendrían tiempos muy difíciles en los que tendría que aprender muchas lecciones y compensar a aquellos a los cuales había dañado. Esclavo en los campos del sur en los Estados Unidos. Alma nació como esclavo en los campos del sur en los Estados Unidos, hijo de esclavos y esclavo de por vida. Varias veces fue vendido pasando a trabajar la tierra de grandes hacendados. Alma luego confirmó que aquellos señores a los cuales había servido eran precisamente las personas
a las cuales les había arrebatado de forma fraudulenta sus posesiones en su existencia anterior. Para ellos trabajaba desde que despuntaba el día hasta la noche. Toda su vida la pasó trabajando. No sabía ni hacía otra actividad más que trabajar y trabajar, ir de campo en campo, sembrando, cosechando, pagando. Sin embargo, a pesar del trabajo duro, nunca fue maltratado. Otros esclavos eran tratados rudamente, pero con él siempre había una consideración especial. Nadie se explicaba el por qué sus patrones tenían una suavidad especial en el trato. Y aunque realizaba, al igual que todos, tareas que exigían grandes esfuerzos físicos, sus compañeros se quejaban de que recibía un trato especial. Estos privilegios en el trato eran una vez más las bendiciones y protección de su guía espiritual. No obstante, este esclavo vivió también una serie de experiencias desgarradoras, especialmente en lo relacionado con las emociones. Cuando era apenas un chiquillo de 10 años, vivía feliz en unas barracas con su madre, una esclava grande y fuerte que se ocupaba de la limpieza de los alrededores en la casa del hacendado. Ella limpiaba los jardines, los parques y todo el entorno de la casa. Entonces, un día, llegó un amigo del hacendado y le preguntó si tenía algún jovencito que pudiera utilizar para bañar a sus caballos. El hacendado pensó en Alma y a esa tierna edad fue arrebatado de su madre. Llorando lastimosamente y aferrado a las piernas de su madre, otros esclavos tuvieron que emplearse a fondo para poder desprenderlo y entregarlo a su nuevo dueño. En otra ocasión, cuando era un joven adulto, ocurrió que Alma se enamoró locamente de otra esclava y comenzaron a verse con mucha frecuencia. Entre ellos surgió un amor inmenso y profundo, más allá de cualquier relación pasajera. Sin embargo, la situación era que un esclavo es un esclavo, y la joven fue vendida a otro hacendado, yéndose a vivir lejos de Alma. Como resultado de esta separación, el esclavo pensó incluso en quitarse la vida, ya que no encontraba ningún sentido a una existencia sin su amada, pero no encontró fuerzas para materializarlo. Otras grandes tribulaciones emocionales padeció el esclavo, ya que todas aquellas personas a quienes se adhería emocionalmente le eran arrebatadas en el momento más intenso, cuando más las necesitaba o cuando se encontraba más a gusto en su compañía. Luego de morir, el sabio le comentó a Alma que estos sufrimientos, fundamentados en emociones, se debían a una expiación por los tantos sufrimientos morales que había producido, fruto de las separaciones que de manera forzada había realizado. Ella había separado a la fuerza a personas que se amaban. Ahora, las personas que amaba le eran arrebatadas forzosamente. Trabajando en los campos envejeció, sus energías languidecieron y al final murió completamente extenuado debido al trabajo duro que realizó durante toda una existencia en la que el trabajo y el sufrimiento emocional fueron su signo. Capítulo 10. Enseñanzas. La falsa identidad. Maestro, ¿por qué olvidamos todo? ¿Por qué no podemos recordar nuestras vidas pasadas cuando tenemos otros cuerpos? ¿Por qué esa tendencia hacia el mal que tiene la humanidad? Por favor, disipa mis dudas. Cuando se toman los primeros cuerpos, luego de la evolución al reino humano, todavía se tienen fuertes tendencias animales y se le dificulta a la mente focalizarse en la realidad divina, reconocerse como lo que verdaderamente es, una esencia espiritual. Por tal razón, el alma
necesitará varios nacimientos para adaptarse al estado humano, ya que la mente y el cuerpo deberán pasar de una conducta manejada por los instintos a una dirigida por la razón. Esta transición no ocurre de la noche a la mañana, y de ahí que haya humanos cuyos comportamientos se asemejan más a los animales que a los humanos. Entonces, buscando algo que sustituya a los instintos, un instrumento de defensa que contenga el miedo y la agresividad, la mente y el cuerpo, en su ignorancia, se confabulan para formar una entidad que hemos denominado ego, la cual dará individualidad a la persona y también la dotará de mecanismos de defensa parecidos a los de los animales. Este ego se fortalece a medida que la persona crece y permanece en la ignorancia de su realidad espiritual. El ego es el sentido de la individualidad, por lo que en sí mismo está constituido de egoísmo, agresividad, miedo, posesividad, celos, afán de acumulación y otros elementos de una conducta basada en la inconsciencia y la ignorancia. Entonces, la persona, totalmente olvidada de quién es realmente, se identifica con el funcionalismo de esta nueva entidad individualista y comienza a experimentar el mundo desde su punto de vista. De esta manera, cuando ama, tiene celos y un afán de posesión. Agrede a los demás porque siente que está amenazado. Incorpora el miedo porque se cree débil. Teme a la muerte porque al pensar que es el cuerpo, le aterra la idea de morir cuando el fin haya llegado. El ego se afana por proteger el cuerpo, preservarlo, y para ello va a producir una serie de comportamientos egoístas y completamente alejados de la conciencia espiritual, de la verdadera realidad. Por favor, solicitó Alma, háblame del porqué del ego, de esa entidad que formamos. El ego fortalece la identificación con el cuerpo, porque lo percibe como su realidad última y el motivo de su existencia. Es el falso sentido de la individualidad e identidad que utiliza la mente para proyectar un mundo completamente irreal, basado en el miedo, el dolor, la agresividad, inconsciencia y la ignorancia. El ego es el resultado de la ignorancia, sábelo, por lo que ignorancia y ego son iguales e interdependientes. El ego existe mientras persista la ignorancia sobre tu realidad última, ya que cuando alguien responde la gran pregunta, cuando conoce quién es realmente, entonces el ego paulatinamente desaparece. ¿Y cuál es la gran pregunta, maestro? ¿Quién soy yo? Esa es la gran pregunta a responder. En una persona que se conoce a sí misma, el ego cumplió la misión para la cual fue fabricado por la mente. Ya no se necesita, porque la persona iluminada sabe que nada puede dañarla, nada puede ni siquiera amenazarla. Permanece entonces en el conocimiento puro, completamente ajena a la ignorancia y a esta entidad individualista. Se abandona el apego, el miedo, la agresividad, y se comienza a pensar en todos, a amar a todos, a servir a todos. Se comienzan a sentir a todas las personas como si fueran hijos, hijas, hermanos, madres, padres. Es como si todos fueran tu familia de sangre. Se persigue la felicidad de la humanidad completa, porque al sentirse en unión con todos, se comprende que es imposible ser feliz si los demás no lo son. Cuando descubres quién eres en verdad, quieres que todos sean felices, que todos amen, que todos prosperen, que todos sean sabios, todos sin excepción. Ya no necesitas agredir a nadie para sentir protección o acumular cosas, ni perjudicar a los demás para crecer o superarte.
Quieres compartir con todos, quieres amar, quieres ser. La persona iluminada va culminando su dependencia del ego y poco a poco se adhiere a su conciencia, a sus valores eternos, incorpora el amor como filosofía de vida y la sabiduría guía su existencia. Pero algo ocurre también en la persona que descubre su real identidad. Culmina también el ciclo de nacimientos y muertes, y por lo tanto ya no nace más. Mi Señor, entonces es necesario que responda a esa gran pregunta. Te prometo que lo haré. Recuérdalo, querida alma, cuando descubras quién eres en verdad y hagas conciencia de ello, no regresarás más. Capítulo 11. Soldado en la Segunda Guerra Mundial. De nuevo, Alma se encuentra en el mundo para expiar los daños producidos en una existencia anterior desastrosa. Era un muchacho lleno de vida, con una alegría peculiar. Este joven era un enamorado de la vida, saltaba y corría con una energía extraordinaria, demostraba que disfrutaba estar en el mundo. Esta vez había nacido en la Alemania de Hitler y creció cuando esta nación se encontraba en medio de guerras y la Segunda Guerra Mundial se encontraba en su apogeo. Era un joven muy apuesto, por lo que tenía constantes ofrecimientos por parte de las chicas. Todas querían salir con él. Tenía un ángel que lo hacía irresistible, no solo a las muchachas, sino a todas las personas. Alma, con su cuerpo lleno de energía, corría por los campos, aspiraba profundo, olía las flores, contemplaba la belleza del mundo, estaba loca y perdidamente enamorada de la vida. Disfrutaba todo, reía con la carcajada más sonora y contagiosa. Mirar a aquel muchacho era observar la vida pintada con todos los mágicos colores de la naturaleza. Sin embargo, algo terrible ocurrió que cambiaría la vida de aquel apuesto joven. En 1944, Hitler y sus principales asesores crean las Fuerzas de Asalto del Pueblo para reclutar a la población civil de Alemania, a fin de que apoyaran las fuerzas del Tercer Reich, ya que las mismas habían estado muy mermadas por las constantes guerras. Entonces, los lugartenientes de Hitler comenzaron a reclutar a personas comunes del pueblo y formaron el movimiento denominado Juventudes Hitlerianas, insuflando la mente de los jóvenes con las ideas de Hitler. Alma vivía en un pequeño pueblo en las afueras de Berlín, y hasta allí llegó el reclutamiento para las fuerzas de asalto del pueblo. Era muy difícil escapar a este reclutamiento, ya que se colocaba un listado con los nombres de todos los jóvenes y personas que debían comparecer para ser entrenados militarmente y que luego apoyarían las Fuerzas Armadas de la nación. Aquel joven, con tan solo 24 años, lleno de vida, lo más lejano que tenía en su mente era participar en actividades de muerte como la guerra. Alguien que gozaba de la vida no podía estar muy conforme con ir a un campo de batalla a matar personas o arriesgarse a ser eliminado. Cuando colocaron en la plaza pública el listado de las personas que debían comparecer para ser reclutadas, su corazón dio un salto y sospechó lo peor. Se acercó con timidez y, abriéndose paso entre la pequeña multitud que observaba los nombres, buscó con nerviosismo el suyo, y allí estaba. Su corazón comenzó a latir bruscamente, y por primera vez en su vida la sonrisa desapareció de su rostro. No tuvo más remedio que enrolarse en las fuerzas de asalto. Recibió entrenamiento militar, así como adoctrinamiento, y luego fue enviado al frente de batalla, con tan mala suerte que el primer día su unidad fue emboscada
y lo liquidaron de un balazo en la espalda. Impotente, sin poder caminar, arrastrándose, aquel muchacho lloraba desconsoladamente, aunque no lo hacía por dolor, sino porque ya no podría oler las flores, besar a una doncella y correr por los campos. La vida le había sido arrebatada de forma inoportuna, tal como él se la había quitado a otros en una vida anterior. En ese momento juró jamás matar o maltratar la vida, sin importar cómo se manifestara. Fue tan fuerte esta última impresión a la hora de su muerte que en sus 2 próximos retornos o existencias fue completamente vegetariana y no mataba ni siquiera al más insignificante insecto. Tal es el impacto generacional que producen los últimos pensamientos en el momento de la muerte. Capítulo 12. Romper con el ciclo, la acción inegoísta. Dime, maestro, ¿cuáles son los pasos precisos que debo dar para romper con el ciclo de nacimientos y muertes? Enséñame, por favor. Alma, los resultados ni sus frutos te pertenecen. Debes aprender a entregarlos a quien verdaderamente pertenecen. ¿A quién pertenecen, maestro? El hombre propone y Dios dispone. Esta frase tiene mucho de sabiduría, y es que los resultados no te pertenecen. Por eso te causa tanta ansiedad la incertidumbre de cómo será el desenlace final. No puedes determinarlo por más que planifiques. Siempre estará presente el elemento del suspenso. Como buen participante de este juego divino que se llama universo, solo tienes que cumplir con las estrategias según las indicaciones del entrenador. Cumplir los fundamentos del juego. Lo demás no está en tus manos. Por lo tanto, lo mejor es entregarlo al que diseñó esta ilusión. Trabaja, muévete, juega, actúa, pero no te afanes por los resultados, porque entonces perderás la oportunidad de ser feliz. Y no solo eso, tendrás que estar permanentemente regresando a buscar los resultados de tus acciones. Es imposible ser feliz esperando resultados. La felicidad es el contento con lo que es, sin importar lo que sea. Cuando llueve, soy feliz, y con el sol también. En la abundancia soy muy feliz, aunque también en la escasez. Ambas son pasajeras. Entonces, si te interesa la felicidad y la paz interna, no te preocupes por los resultados. Deja que todo sea como el creador del juego lo determinó. Si los resultados son como los previste, magnífico. Si son diferentes, fantástico. Por eso es una buena costumbre actuar y entregar los resultados al Señor del juego. Y no solo los resultados de tu acción, sino también el fruto de tu acción. Cultivando esta actitud de desapego de los resultados, comienza el proceso que conduce a la liberación de la rueda de nacimientos y muerte. Si lo piensas bien, todo lo que tienes solo lo administras, no lo posees realmente. Es risible cuando decimos, este es mi terreno. ¿Puedes pensar cuántas personas han dicho lo mismo de ese pedazo de tierra? Piensa en cualquier objeto material que hayas tenido. Piénsalo bien. ¿Realmente te perteneció o simplemente lo usufructuaste por un periodo de tiempo? De todo lo anterior colegimos que se necesita renunciar al fruto de las acciones, entregarlas a Dios como una ofrenda, y así no generarás el impulso por obtener el fruto de la acción, y como consecuencia de esta actitud se obtiene la liberación. Simple matemática, mi querida alma. Si no anhelas los resultados, tendrás grandes posibilidades de ser feliz, verdaderamente libre, de vivir en un contento permanente y de trascender el ciclo de nacimientos y muerte. El sendero de la acción inegoísta
es la unión con Dios a través de la acción y contiene en sí mismo las claves para superar el ciclo de nacimientos y muertes, ya que en su esencia reside la clave para superar las ansias por los resultados de las acciones. Krishna le dijo a Arjuna lo siguiente: trabaja duro en el mundo, Arjuna, pero hazlo solo por la obra en sí. Tienes todo el derecho a trabajar, pero no debes anhelar los frutos de tus acciones. Aunque nadie puede negarte la merecida retribución de tus esfuerzos, una persona sí puede hacerlo, y esa eres tú, cuando con toda decisión niegas el apego respecto de los resultados, o a que ellos, sean favorables o no, influyan en ti. El problema central, Arjuna, radica en el deseo y en la falta de paz interior. El deseo de recoger los frutos de las propias acciones genera preocupación por el fracaso, y esto da como resultado una mente vacilante de la que antes te hablé. Preocupado por los frutos de tus obras, te evadirás del presente hacia un futuro imaginario y por lo general temible. Continúa, por favor, maestro. Dime, ¿qué más le enseñó Krishna a Arjuna? Querida alma, el Señor también le dijo lo siguiente: tu ansiedad te privará de energía, y para agravar aún más las cosas, caerás en la inacción y la pereza. Lo ideal, Arjuna, es mantenerse intensamente activo y a la vez despojarse de toda motivación egoísta, de toda idea de ganancia o pérdida personal. No contaminado por el deseo, el deber conduce a la paz interior y promueve una mayor eficacia. Amado Maestro, con tantas experiencias, creo que tengo la capacidad para renunciar al fruto de las acciones, pero quiero pedirte que por todos los medios me recuerdes esto la próxima vez que tenga un cuerpo. Así será, no te preocupes, estaré contigo siempre. Capítulo 13. La niña que sufre. Alma nace de nuevo, de padres alemanes, pero radicados en Chile. Era una niña de nuevo, muy amorosa, tenía una delicadeza en el trato que llamaba la atención. Desde muy pequeña rechazaba la carne. Sus padres, carnívoros convencidos, se valieron de todos los trucos posibles para que a la pequeña le gustara la carne, pero ella siempre descubría ese sabor a muerte, como le llamaba. Alma nació con un convencimiento profundo y total de que la vida es necesario respetarla. Era amable con todos. Cada animal que se tropezaba con ella era acariciado, obsequiado con alguna vianda y en más de una ocasión trató de evitar su muerte. Por la razón anterior, era completamente vegetariana. La sola idea de comer carne le causaba náuseas y por lo general comía en un sitio aparte de su familia. Sus padres trataron de subsanar esta situación de múltiples maneras, incluso utilizando la violencia, pero la niña francamente no podía comer carne y obligarla a presenciar la muerte era la peor de las torturas. Sin embargo, aquella dulce niña había nacido con una especie de signo del sufrimiento. Eran francamente increíbles los sucesos que le acaecían. Era como si el dolor y el sufrimiento la estuvieran persiguiendo en todo momento. Ella casi nunca descansaba de algún padecimiento. Constantemente se rompía huesos, era tremendamente humillada, se olvidaban de ella, era un imán para los virus y las enfermedades, una verdadera tragedia andante. Su padre y su madre, dos alemanes furiosos y rabiosos, tuvieron que dejar de lado sus temperamentos violentos y, movidos a compasión por los tantos sufrimientos de la niña, trataban de compensarla, comprándole dulces o sus ropas favoritas. Alma creció, y junto con su cuerpo, también sus sufrimientos.
desarrolló una enfermedad incurable que le producía un desorden nervioso, por el cual en cualquier momento perdía el conocimiento y tenía convulsiones, causándose graves lesiones. Pasados sus 20 años, fue violada, quedando embarazada, dando a luz un niño con grandes traumas y problemas mentales, fruto precisamente de todos los sufrimientos que padeció con su madre cuando se encontraba gestándose. Nadie se explicaba la situación de Alma. ¿Por qué una persona tan amable, dulce y buena tenía que sufrir de esa forma? Muchos decían: Dios, tú eres justo. ¿Cómo es posible que permitas tanto sufrimiento en una persona? Y es que las situaciones que le ocurrían eran dignas de una novela. Había que elegir entre dos personas para ser despedidas de un trabajo. Alma era la desdichada. 5 amigas caminaban por el parque y un perro rabioso las atacaba. Solo mordía a Alma. Ella va caminando por la calle y un tipo loco le salta encima, la golpea inmisericordiamente sin razón, le rasguña el rostro y luego escapa sin que lo atrapen. Y siempre había más. Sus amigos y familiares la trataban muy suavemente, conscientes de la mala suerte que le acompañaba. Lo que desconocían todas aquellas personas eran los grandes sufrimientos que Alma había producido a tanta gente: las parejas separadas, las personas enloquecidas, las enfermedades inducidas y toda una serie de desgracias que habían causado grandes dolores a personas inocentes. En esta existencia, todo ese dolor estaba siendo expiado, y por eso nadie encontraba razón en que una persona tan noble sufriera de una forma tan despiadada. Aproximadamente a los 70 años, Alma desarrolló un cáncer en los huesos que le producía fuertes dolores. Su hijo, con problemas mentales, no podía atenderla y yacía en cama, sufriendo lo indecible y prácticamente abandonada por todos. Presa de tanto dolor, comienza a llorar y pasa todo el día entre lágrimas y sollozos. Tanto sufrimiento toca el cielo y su guía espiritual aparece en forma sutil. Ella siente una presencia extraña en el ambiente, pero no sabe lo que es. Entonces escucha una voz que le dice: ya terminó, ya terminó. En ese momento, Alma siente una fuerte presión en el pecho. Se acuesta en su cama y dice: ya terminó, muriendo plácidamente. Capítulo 14. El juego divino. Seguidamente, Alma se desprendió de su cuerpo. Su guía espiritual le esperaba, llevándole a la supradimensión. Todo ha terminado. Has expiado todas tus deudas. Ahora inicia una nueva etapa. No creas que todos los sufrimientos fueron en vano. Has aprendido mucho. Esas experiencias se encuentran en tu conciencia y darán sus frutos en tu futura existencia. Y tendré que volver de nuevo. No has terminado, no te has liberado. Debes volver y alcanzar tu realización espiritual. ¿Cómo lo lograré? A continuación, te orientaré sobre lo que debes hacer para liberarte de la rueda de nacimientos y muerte y convertirte en un alma de compasión, alguien que continúa ayudando a la humanidad, pero completamente liberada del ciclo. ¿Cómo inició todo? ¿De dónde vienen nuestras almas? Todo comenzó hace millones de años. Nos encontrábamos en un lugar que muchos llaman el absoluto increado, en donde Dios solo se conoce a sí mismo, en donde no existíamos. En ese estado, el ser absoluto lo llenaba todo, era todo.
El amor era en sí mismo. La bienaventuranza era en sí misma. La conciencia era en sí misma. Sin embargo, el Ser Absoluto decidió expandirse, crear el universo material para, a través de él, manifestar su amor, su bienaventuranza, su conciencia. En este amanecer de la vida en el universo, el amor no era en sí mismo, sino que ya se manifestó en cada ser viviente y no viviente. La bienaventuranza ya no era en sí misma, sino que revoloteaba en el corazón de los que logran la exaltación divina. La conciencia ya no era en sí misma, sino que bullía en la mente de seres evolucionados que a través de múltiples encarnaciones alcanzarían la iluminación. Y así comenzó este juego divino, creado, dirigido y orquestado por la suprema inteligencia, por eso que llamamos Dios, aunque ese término no lo define en su justa dimensión. Él creó el juego, Él lo dirige, Él lo disfruta, Él es el testigo de su propia obra. Él está presente en el agua, el fuego, la tierra, el aire y el éter, en el mineral, en la planta, el animal y el humano. Lo interpenetra todo. Todo lo penetra. Está arriba, abajo, al lado y detrás. Está en todas partes. Lo es todo. Por eso, este amanecer cósmico es su juego. ¿Por qué le llamas juego a esta manifestación del absoluto? Se dice que es un juego divino porque el ser absoluto, siendo uno, se convirtió en muchos, y entonces es la roca, el río que corre saltarín sobre la arena, la planta que crece en el jardín, el gran árbol del bosque, el fiero tigre de las llanuras, el apacible ciervo que pasta, el niño recién nacido, el adulto que quiere cargar el mundo en sus hombros, la mujer que gime, trayendo un nuevo ser a este mundo. El Ser Absoluto se multiplicó a sí mismo en millones de esencias espirituales, las cuales habitaron en todas las formas de vida, incluyendo al ser humano. En el ser humano, a esa esencia espiritual en Oriente se le llama Atma, en Occidente alma. Es lo que somos auténticamente, aquello que se encuentra más allá de la mente y el cuerpo. Esa esencia espiritual, ese Atma, esa alma se encuentra ignorante de quién es, ha olvidado por completo su herencia divina, de dónde viene, cuál es su misión, y entonces vaga de cuerpo en cuerpo, busca algún significado para su existencia. Por favor, háblame de la rueda de nacimientos y muertes. En el orden actual, el alma tiene un objetivo muy primordial, y es darse cuenta de quién es, recuperar el conocimiento de su verdadera y auténtica naturaleza, ya que, hasta que no lo sepa, seguirá en una espiral interminable de idas y regresos en múltiples cuerpos, hasta que el amanecer cósmico culmine en lo que se ha denominado el ciclo de nacimientos y muertes. El gran inconveniente de la mayoría de las almas es que están dedicadas a actividades que no le corresponden o que no tienen sentido en sí mismas. También ha ocurrido un grave problema, y es que, al ignorar quiénes son, han desarrollado un apego y una identificación fuera de lugar con el cuerpo físico, olvidando que es tan pasajero como una puesta de sol. Al creerse que son el cuerpo, han olvidado su esencia espiritual y por ende no pueden cumplir con su auténtica misión. La identificación con el cuerpo produce que se dedique la casi totalidad de la energía de vida a su cuidado, manutención y caprichos, olvidando dedicar el valioso tiempo a descubrir quiénes somos realmente. Esta identificación con el cuerpo produce un egoísmo desmesurado y un olvido total de la verdadera naturaleza, cayendo el alma
en una rueda interminable de nacimientos y muertes, llamada también la rueda del Sansara, la cual ha sido muchas veces ilustrada por artistas que poseen este conocimiento. La tarea más importante que tienes es darte cuenta de quién eres, responder a la gran pregunta, ¿quién soy yo? En el momento en que descubras tu real identidad, estarás en el camino seguro para salir de la rueda de nacimientos y muertes. ¿Quién soy yo? Esa será entonces la respuesta a encontrar. Capítulo 15. Alma, años más tarde. Han pasado 19 años terrestres desde el encuentro del sabio con Alma en la supradimensión. Ella se encuentra en la universidad, estudiando psicología. Sigue siendo una heroína en todo lo que se propone, aunque ahora su actitud es diferente. Ha desaparecido la ambición y anhela que todos sean felices. Al igual que en existencias anteriores, sus facultades espirituales están muy desarrolladas. Sin embargo, ha aprendido a controlarlas y a utilizarlas correctamente, siempre para ayudar. Alma vive en unos apartamentos cercanos a la universidad. Comparte su cuarto con su amiga Sonia. Ambas tienen una amistad entrañable. Son grandes amigas. Un día, Sonia despertó a las 5 de la mañana y notó que había un resplandor inusual en la habitación. Cuando abrió bien los ojos, observó a un señor que contemplaba amorosamente a Alma y que destellaba una luz de todo su ser. Este señor notó que Sonia había despertado y también la miró con unos ojos que derretían al más duro de los corazones y con el dedo en la boca le señaló que hiciera silencio. El señor siguió contemplando a Alma muy amorosamente. Le sonrió y entonces tocó su cabeza en una actitud de bendecir. Luego se dirigió a Sonia sonriéndole, levantó su mano derecha y la bendijo también, desapareciendo de forma inmediata. Sonia se queda pasmada, estupefacta ante tal aparición. No sintió miedo, sino un gran sentimiento de felicidad. Este señor irradiaba un amor y una paz indescriptibles. Ella quería saltar a la cama de Alma y despertarla para comentarle la tremenda novedad que había presenciado. Aunque eso no fue necesario, porque en ese momento Alma comenzaba a despertarse. «¿Estás despierta?» ¿Qué quieres? ¿Por qué estás despierta tan temprano? Escucha, he visto algo verdaderamente extraordinario. Déjame que te cuente. ¿Qué has visto? Entonces, Sonia le relató la visión que tuvo de aquel señor que la miraba tan amorosamente y que al final se despidió bendiciéndolas a ambas. «Ah, sí, le llamo mi ángel guardián. Desde niña me visita. Hacía mucho que no sabía de él». «¿Entonces, le habías visto anteriormente?» «Por supuesto. Lo que ocurre es que no puedo ir por el mundo comentando a todos que un ángel me visita desde que era una niña, me bendice y me susurra consejos en los oídos». «¡Por Dios! ¿Y por qué no me lo habías dicho? Se supone que soy tu mejor amiga». No estaba segura de si me creerías, pero ya que lo has visto, sí, me visita desde que era una chiquilla. Una vez me dijo que había sido encargado para protegerme y que no debía preocuparme por nada, ya que si se presentaban momentos difíciles, él estaría ahí para acompañarme y protegerme. No lo puedo creer. ¿Me preguntaste por qué no te lo había dicho? Pues esa es la razón. Es difícil de creer. Pues fíjate que ahora lo creo. Es tremendamente amoroso. ¿Es un genio? ¿Puede darte cosas? Pues no sé.
Nunca le he pedido nada, solo sé que de vez en cuando aparece, siempre me bendice y me da consejos. Eso es todo. Sonia se quedó pensativa sobre aquel acontecimiento que resultaba ser tan natural para Alma, aunque a partir de ese momento se interesó más en conocer los extraños comportamientos de su amiga, sus meditaciones y su inusitado interés por servir a los demás. Alma se encontraba siguiendo el guión que ella y el sabio habían escrito para esta existencia. Había desarrollado un gran espíritu de servicio y siempre se le veía ayudando a todos, personas, animales y plantas. Cuando alguien necesitaba ayuda, sin importar la hora del día, todos pensaban en Alma, ya que siempre tenía el buen ánimo para servir y ayudar. Seguía siendo una vegetariana radical. El impacto de la experiencia de su muerte cuando era soldado todavía permanecía como un zancalpa o una reminiscencia muy activa en su subconsciente. En esta existencia, Alma había tomado la decisión de llevar a cabo 3 propósitos muy bien definidos. El primero de ellos era servir desinteresadamente, es decir, no esperar resultados por aquello que realizaba. El fruto de sus acciones siempre los entregaba a quien ella decía era el hacedor de todo. El segundo propósito era que trabajaría fuertemente en todos los sentidos, pero que no albergaría deseos desmedidos. De esa forma tendría la actitud correcta para disfrutar con aquello que llegaba a su vida. El tercer propósito era más elevado. Alma había comprendido que era una esencia espiritual, que provenía del Gran Espíritu y que a él debía regresar. Por lo tanto, su mente siempre se hallaba en la contemplación de ese Espíritu universal, presente en cada manifestación del universo. Cuando Alma realizaba un servicio a alguna persona, animal o planta, sentía y sabía que era a ese Espíritu universal a quien servía. Era feliz con ello, y de esta forma su mente se hallaba fundida en la contemplación de esa conciencia universal que lo interpenetra todo. Al final, Alma sentía que se encontraba en el camino de trascender la rueda de nacimientos y muerte. Además, recordar sus vidas pasadas y hacerse consciente de la asistencia permanente de su guía espiritual le otorgaban una gran confianza en que alcanzaría sus metas. Alma vive ahora en nuestro mundo. Ciertamente fui muy afortunado en conocerle personalmente y ser testigo del maravilloso acceso a las memorias de sus vidas pasadas. Aunque confieso que lo más extraordinario de esta experiencia fue sentir una presencia muy especial cada vez que me encontraba trabajando con Alma. A esa presencia espiritual doy gracias, porque entiendo que fue su voluntad la que determinó que Alma recordara tan lúcidamente sus existencias anteriores y pudiera compartirlas a fin de que sirvieran de orientación a todos los que puedan escuchar este audiolibro. Aham Brahmasmi.